Dios les bendiga a todos. Es una nueva oportunidad que el Señor nos regala para estudiar la palabra, para meditar y reflexionar sobre ella. Pero algo importante para entender los tiempos que estamos viviendo, los tiempos por los cuales estamos pasando para esta temporada. Lo fascinante es que la Biblia nos da respuesta. La Biblia tiene respuesta a todo lo que concierne con el hombre, con los tiempos. Y muchas veces no entendemos, ni siquiera nos preocupamos por buscar respuestas a la luz de la palabra. Y es que cuando venimos a la iglesia, cuando vamos a un culto, la verdad es que se espera recibir palabra de Dios. Una predicación tiene que venir del corazón de Dios para un pueblo que está hambriento y sediento, para un pueblo que desea conocer la verdad, que desea entender qué es lo que está pasando. Y es que Dios habla, Dios está hablando hoy a su iglesia y siempre ha hablado desde la creación del hombre. Dios tiene palabra de vida, palabra de dirección para el hombre, palabra profética concerniente a su futuro y palabra de verdad, donde vienen las respuestas aún de preguntas que muchas veces no nos hacemos. Si uno mira desde la antigüedad, Dios ha estado hablando al hombre, confrontándolo con su condición, trayéndole explicaciones, mostrándole las consecuencias de sus decisiones y pasando realidades y verdades frente al hombre para que él enderezca su camino, para que él busque a Dios, para que él se refugie en Dios y para que él ande por las sendas que debe andar. Y la palabra de Dios está en Daniel capítulo 9. Daniel entra en un tiempo de oración, en un tiempo de búsqueda de Dios, buscando respuestas. El pueblo está en exilio, está bajo opresión del imperio babilónico y este imperio pasa y ahora resurge un nuevo imperio que toma el control de Babilonia y con ello toma el control de todas las posesiones, de todos sus presos políticos, de sus conquistas. Y ahí cae el pueblo de Dios y Daniel está orando a Dios, está hablando con Dios. Y el Espíritu Santo le toma y empieza él a hablar, a orar, a interceder, a clamar, pero al mismo tiempo Dios empieza a revelarle la condición del hombre, la condición de la nación, y en esa oración, en ese clamor, viene una respuesta donde se le está diciendo por qué están pasando las cosas. Bueno, ¿y por qué esto? Porque es difícil de digerir lo que está pasando en nuestra nación para estos tiempos. No hemos salido del problema del COVID-19, no hemos superado las consecuencias. Es más, estamos en medio de un pico de la misma en medio de una nueva crisis de esta misma peste que ha venido sobre todas las naciones, pero concretamente estamos hablando de Colombia y se destapa un problema social, político, y no es el tema de tratarlo aquí, sino el por qué llegan cosas como estas en medio de una situación. Y ha sido tan grave y tan delicada la situación que nos hemos olvidado aún del COVID. O sea, ha tomado la primera plana en los informativos, en los noticieros y todo, toda la situación política y social de nuestro país. Y todo el mundo ha tomado partido, el uno opina y el otro comenta, el otro dice es culpable de esto y aquello. Y la verdad es que no se trata de saber, y mucho menos en esta enseñanza que Dios nos da hoy con esta palabra, de quién es el culpable, de qué está pasando y cuál es la salida adecuada. Pero la verdad es que cuando vamos a la palabra, sí hay respuestas concretas. Y yo quiero que miremos en el libro de Daniel, en el capítulo 9 en el versículo 3 en adelante. Y dice así el Señor: y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno y silicio y ceniza, y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia
con los que te aman y guardan tus mandamientos. Paremos ahí un momento. No voy a leerlo todo, pero sí quiero que lo examinemos punto por punto. Vamos a orar y pedirle a Dios que nos hable, que nos ministre, que nos enseñe y que traiga revelación y entendimiento para esos tiempos que estamos pasando. Amado Señor, gracias. Gracias por tu palabra, porque tu palabra nos revela tus verdades. Tu palabra nos hace una radiografía de cómo están las cosas, cómo está nuestro corazón y cómo estamos nosotros delante de ti. Hoy sé que nos estás hablando por medio de todos los eventos que están aconteciendo. Hoy sé que nos tienes, Señor, algo que decir, porque siempre todo tiene que ver con el hombre, siempre todo tiene que ver con esa relación que debemos tener contigo. Así que enséñanos y muéstranos, Señor, lo que tú quieres que entendamos, que comprendamos, que conozcamos y por sobre todo que lo apliquemos a nuestra vida para que andemos en tu perfecta voluntad. Porque de eso en realidad se trata todo, de que andemos en tu perfecta voluntad y conozcamos lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús ponemos este tiempo en tus manos, pedimos que nuestro corazón sea preparado para recibir la palabra que tú tienes para nosotros y que dicha palabra fructifique y cumpla el propósito que tiene para la vida de cada uno en el nombre de Jesús. Hemos orado. Amén y amén. Y bueno, aquí hay algo que nos empieza a dar un matiz de las cosas y dice Daniel, y volví mi rostro a Dios al Señor buscándole en oración. Y creo que muchas veces nos quedamos en el plano de criticar, de señalar, de juzgar y tal vez de apuntar para un lado y para otro. El problema y la situación está dada por esto y esto, pero muy pocas veces nos detenemos a mirar qué es lo que está pasando y buscar respuestas en Dios y respuestas en la palabra. Y la humanidad ha pasado por situaciones difíciles y no se entiende. Ha pasado por eventos terroristas, ha pasado por eventos políticos, ha pasado por eventos sociales y ahora estamos viviendo un tiempo de pandemia impresionante que ha atacado, que ha desestabilizado, que ha desorganizado el orden a nivel mundial y no sabemos qué está pasando. Y en una situación como esta, Daniel también está preguntándose, también entra a la presencia de Dios buscando respuestas, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Creí que ya íbamos a quedar en libertad. ¿Cómo es posible que ahora viene una nueva nación, y en este caso de los medos, se apropia, conquista al imperio babilónico y nosotros quedamos otra vez en medio de una situación difícil y empieza una nueva era de opresión, de esclavitud, de condición política difícil para nosotros? ¿Qué está pasando, Señor? ¿Hasta cuándo va a ir esto? Y Dios empieza a escuchar y Daniel empieza a dirigir esa oración en la cual el Espíritu Santo lo lleva por una revelación profética para que se entienda qué es lo que está pasando. Y hoy en día la palabra profética que un pueblo desea escuchar es una palabra referente a su prosperidad, a su abundancia, a los tiempos buenos que vienen. Aclaro, yo no soy ningún profeta ni nada, pero es una humilde opinión que quiero expresar de parte del Señor. Y la palabra profética va mucho más allá. Y es una palabra que viene en el corazón de Dios trayendo respuesta y claridad a un pueblo que está buscando a Dios, a un pueblo que quiere saber qué sucede y de acuerdo a lo que Dios le diga, tomar decisiones y directrices que lleven su vida a una dimensión diferente. Entonces, eso es lo que está pasando, eso es lo que está aconteciendo y vamos a mirar qué viene aquí. Entonces, algo por la cual nosotros deberíamos empezar para entender estos tiempos, y estoy hablando desde un pastor, desde un mismo profeta, desde un mismo ministro y liderazgo de la iglesia, hasta el más pequeño de la iglesia, es buscar en oración a Dios, buscar el rostro de Dios, conectarnos con el corazón de Dios para poder entender qué está pasando y por sobre todo qué papel jugamos nosotros en esta situación, porque todo tiene que ver con el hombre. Todo lo que está pasando tiene que ver con nosotros y tiene que ver con la condición espiritual en la cual nos encontramos. Entonces no se trata de buscar, y hoy no estamos buscando a la luz de la palabra ni queremos comprender quién es el culpable de esto, si es el gobierno de turno, si es el partido político de turno, si es la oposición, si son los agentes
que se han levantado en contra de un gobierno, si fueron porque no se tomaron decisiones políticas acertadas en su momento. No se trata de eso, sino saber cómo estamos delante de Dios y en lo que está pasando, qué nos quiere enseñar Dios, qué nos está mostrando Dios y qué quiere que Dios o qué quiere Dios que nosotros hagamos de aquí en adelante. Entonces de eso se trata hoy la palabra, porque vamos a entender situaciones y condiciones que tienen que ver con nuestro estado espiritual, con nuestra condición espiritual, con nuestra relación con Dios y por sobre todo saber qué está demandando Dios de nuestras vidas. Y el versículo 4 de este capítulo 9 de Daniel dice: y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Y empieza el Espíritu de Dios a llevar a Daniel por una oración, por una declaratoria, por una revelación que habla al espíritu de él, pero también que habla al espíritu del pueblo que está viendo ese tiempo y que tiene que ver con nosotros. Y aquí hay algo precioso y maravilloso, y es que Dios habla a un pueblo que entiende quién es Dios para ellos. Dice que es un Dios que es digno de ser temido y que guarda el pacto y la misericordia. Coloca al Dios en la condición en que es Dios, un ser supremo, nuestro creador y el director de nuestras vidas y de todos los eventos que tienen que ver con nosotros. Y dice, y que aman, y que tiene que ver con un pueblo que ama y guarda tus mandamientos. Esta palabra no viene para todo el mundo y esta palabra no es digerible y no está enfocada y no va directo al corazón de cualquier pueblo. Para muchos esto no tiene sentido y para muchos, como les decía al comienzo, esto no tiene nada que ver con Dios ni con mi vida espiritual. Esto es consecuencia de unas decisiones políticas, esto es consecuencia de un partido político y no, la palabra no está diciendo nada de esto. Y aunque Daniel estaba viendo el cambio de un nuevo gobierno, el cambio de un nuevo sistema, el cambio de una nueva política, Dios le estaba diciendo: no tiene nada que ver con esto. Es algo entre ustedes y yo. Aunque hayan situaciones alrededor o en medio de todo esto que yo uso para que las cosas se vean de esta manera, en realidad la situación que se está viviendo tiene que ver con su condición espiritual y con lo que yo quiero para sus vidas y con lo que yo decido. Y el versículo 3 sigue diciendo Daniel: óigame bien, hemos pecado y hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Y el Espíritu de Dios empieza ahora a poner el dedo en la llaga. ¿Para qué? Para que la mirada de Daniel, la mirada del pueblo y el Espíritu de Dios fuese tocado y se entendiese que era una condición que tenía que ver con unas decisiones espirituales, con unas decisiones, con un comportamiento y una conducta que había provocado todo esto que estaba aconteciendo. Y es algo que hoy tenemos que detenernos. Algo que tenemos que decir hoy es que hemos pecado, donde hemos sido transgresores de los mandamientos y de las leyes de Dios. E insisto, eso no tiene que ver con ningún partido político ni con ningún personaje en especial. No se trata de que si hubiésemos tomado esta decisión o esta otra, políticamente hablando, las cosas serían diferentes para nuestro país. Y es posible que podamos tener como referencia, mire, pero tal país votó o eligió a tal persona o a tal movimiento político con determinada ciudad y mire cómo se encuentran. No tiene nada que ver con eso. Nuestra condición, la situación de Colombia tiene que ver con nuestra condición espiritual. Y hoy es un tiempo para detenernos. Y hoy es un tiempo donde el Espíritu de Dios nos está hablando y nos está llevando para entender que hemos pecado y que hemos cometido iniquidad y que hemos hecho impíamente y que hemos sido rebelde y nos hemos apartado de los mandamientos y de las ordenanzas que Dios nos ha dado. Hoy nuestro corazón, está inundado por el pecado.
Hoy el pecado ha tomado el control de nuestras vidas. Hoy nuestra sociedad, la cultura, el pensamiento, el andar, el proceder de esta generación para estos tiempos específicos está permeado por el pecado. Y el pecado ha sido aceptado por una sociedad moderna, por una sociedad liberal, por una sociedad, como lo describe aquí este versículo 5, una sociedad rebelde, una sociedad independiente, una sociedad que le ha dado la espalda a Dios o que ha sacado a Dios de todo su andar, de todo su condicionamiento, lo ha dejado de lado, donde Él dice, hemos avanzado, tenemos un pensamiento, tenemos una preparación, tenemos una manera de ver las vidas, tenemos un enfoque del mundo, de la cultura, de la sociedad actual, que no necesitamos a Dios, donde los mandamientos, los preceptos y las enseñanzas y las ordenanzas bíblicas han pasado de un primer plano, han sido dejados de lado, han sido reemplazados por condicionamientos psicológicos, sociológicos de una cultura, de una sociedad moderna. Y eso tenemos que reconocerlo. Para nosotros, la Biblia, el consejo de Dios, es un consejo, es una palabra retrógrada, pasada de moda, anticuada. Y esto no es así. Y ahí empezamos a entender qué está sucediendo con nosotros. Hemos dejado de lado a Dios. Hemos ignorado sus mandamientos, hemos ignorado sus ordenanzas, hemos ignorado sus principios y nos hemos dedicado a vivir en libertinaje, como lo dice la palabra de Dios, a vivir impíamente, a vivir de acuerdo a nuestros preceptos, de acuerdo a nuestras liberalidades, a nuestra manera de ver la vida y los tiempos que estamos viviendo. Es con eso que tiene que ver. Y si usted mira, no hay nada profundo proféticamente hablando. Es más bien una exhortación, es más bien mostrándonos el Señor, ustedes dejaron la senda por la cual deberían de haber andado. Las nuevas generaciones se han apartado. Ha habido un proceso de enfriamiento, ha habido un proceso de desconexión, ha habido un proceso donde se ha ignorado cada situación y poco a poco ustedes se han alejado y se han apartado. Y poco a poco ustedes han ignorado el consejo de Dios. Y el versículo 6, y mire cómo Daniel, llevado por el Espíritu a una condición, hablándolo en pronombres, está hablando en primera persona. Y dice así, no hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Mira el reconocimiento que él hace. Ahora es una confesión, Daniel es una confesión, viene buscando respuestas y resulta Daniel hablándose a sí mismo. El Espíritu de Dios lo lleva a hablarse a sí mismo, a hablarle a un pueblo y hoy el Espíritu de Dios nos está hablando a cada uno de nosotros. Y tenemos que aprender a entender y a reconocer nuestros errores, nuestras faltas. Siempre buscamos un chivo expiatorio, algo a quien culpar, una circunstancia y buscamos dónde empezaron los problemas, dónde nos perdimos, dónde nos dejamos, dónde pasó. Y siempre es buscando a alguien a quien culpar. Fue esto, fue esta condición. Pero hoy es un momento para detenernos y decir cada uno de nosotros, no hemos obedecido la palabra de Dios. Hemos menoscabado a los siervos de Dios. Hemos dejado de lado el consejo de Dios. Y es que la misma generación de hoy, el mismo pueblo de hoy, ha marcado las directrices, óigame bien, para que los predicadores, para que los siervos de Dios tengan un matiz de acuerdo a lo que ellos quieren oír. Y también de parte de los siervos de Dios, de los profetas, de los líderes, de los pastores, de las personas que Dios usa para predicar el Evangelio y la palabra, no han sido serios en el ejercicio de su ministerio. Y entonces hoy se está predicando una palabra, óyeme bien, condicionada a lo que la gente quiere oír. Hoy un predicador prepara su mensaje, no un mensaje buscado en el corazón de Dios, no un mensaje que venga al corazón de un pueblo y que tenga que ver con su conducta y todo, sino que está buscando un mensaje que impacte y que con miras de que llegue al pueblo y toque sus emociones y lo lleve
a vivir situaciones emocionales y pasionales que lo ponen a gritar, que lo ponen contento, que lo ponen a brillar los ojos, a brincar y a estar felices. Y para muchos, una conducta de estas en el pueblo es: Dios se está manifestando en ese pueblo. Y claro, cuando un pueblo es guiado por, por ministros espirituales y les toca en el punto que lo que ellos quieren oír, lo que alegra su emoción, su alma, sus sentidos, pues claro, ellos brincan. Entonces, si en este momento usted habla de prosperidad, usted habla de abundancia, usted habla eventos o palabras proféticas amarradas o acomodadas a lo que ellos quieren oír, pues el pueblo brinca, el pueblo grita, el pueblo sale emocionado. Y el pueblo no es confrontado, el pueblo no busca el camino correcto, el pueblo no es instado a tener un cambio, a relacionarse a Dios de una manera correcta, a andar por el camino por el cual Dios quiere que ande. Y eso es lo que está pasando. Por mucho tiempo, o en los últimos tiempos, tal vez las últimas 2, 3 décadas, no se ha hablado sino de prosperidad, sino de abundancia, de éxito, de emprendimiento, de grandeza, de conquista, de posesión, de posiciones, etcétera, etcétera. Y el pueblo está emocionado, pero cada día en su espíritu, en la realidad de su vida, está alejado de Dios. Vive de una manera impía, ignorando los mandamientos, los preceptos, las enseñanzas de Dios, porque hoy en el púlpito no se habla del pecado. No se habla, no se pone el dedo en la llaga y la gente vive en un estado de desconocimiento, en un estado de engaño, en un estado de ilusión, donde ellos gritan y saltan y brincan, pero esto no viene de Dios, esto no es para Dios. Y se canta y se predica la palabra y se organizan eventos dentro de una iglesia, pero no viene del corazón de Dios, no es lo que Dios quiere. Dios no está buscando, Dios no se está moviendo en una iglesia que tiene una agenda muy apretada, con muchos programas, con muchas actividades, pero que en realidad su corazón está lejos de Dios y su vida no está conectada con la realidad de Dios. El versículo 7 dice: tuya es, Señor, la justicia, óyeme bien esto, y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en toda la tierra donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. ¿Y qué es lo que está reconociendo Daniel? ¿Y qué es lo que tenemos que hoy entender para nuestros tiempos? Somos nosotros mismos los que hemos permitido que los juicios de Dios nos hayan llevado hasta la situación donde estamos. Los conflictos, la situación por la cual estamos pasando, la situación de salud pública, es lo que tiene que ver con la pandemia, pero una situación de desajuste social y político y ahora económico de nuestra nación. Todas estas cosas que se han dado, las hemos provocado nosotros. Las hemos provocado nosotros a causa de nuestra condición espiritual, a causa de nuestra vida espiritual. Ahora, dice la palabra de Dios, y la confusión de rostro. ¿Y qué es lo que pasa? La iglesia como tal hoy no entiende lo que está pasando, ni siquiera está preocupada la gran mayoría de la iglesia por buscar respuestas en Dios. Y hoy lo reto a que reflexione sobre esto. ¿Cuántas veces se ha arrodillado? ¿Cuántas veces en este último año se ha humillado delante de Dios y decir: Dios, muéstrame, revélame qué está pasando? ¿Qué puedo hacer yo desde mi humilde condición? ¿Qué tengo que ver yo con esto? ¿Qué tiene que ver con mi vida, con mi condición esto? Hoy uno ve a la iglesia más preocupada por los estados financieros de la iglesia, porque tenemos que hacer esto o aquello, y aún uno ve muchas iglesias transmitiendo hoy sus cultos y todo como si nada estuviera pasando, como si todo estuviera normal. Y la verdad que es tiempo para hablar
de lo que está pasando. Es tiempo de entender y buscar en Dios respuestas. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Y estamos tan confundidos, tan exhortos, tan metidos en nuestros problemas, en nuestros afanes, que hoy una persona, y yo lo oigo mucho decir, o se oye continuamente decir lo siguiente: mira, a mí esta situación me ha servido para mejor, mis negocios han prosperado aún más. Este ha sido un tiempo especial, y como a mí no me ha tocado, como ninguno de los míos se ha enfermado, como nada de esto tiene que ver conmigo, pues todo está bien. Y no es así. Es una situación que ha afectado a toda nuestra nación y que tiene que ver con nosotros como iglesia. Usted y yo que conocemos la verdad, usted y yo que decimos tener una relación con Dios, usted y yo que decimos que tenemos a Cristo en nuestro corazón, usted y yo que decimos que formamos parte de una iglesia. Esto tiene que ver con nosotros. Y hoy es tiempo de detenernos y decir: Señor, hemos estado confundidos hasta acá. Como creemos que eso no tiene que ver con nosotros, como ninguno de los nuestros se ha enfermado, como ninguno de los nuestros ha perdido su trabajo o se ha visto menguado en su situación económica, social, en cualquier condición de estas, de salud o algo, entonces todo está bien y yo sigo adelante. Y hoy es tiempo de tenernos, porque eso forma parte de la confusión. Hoy muchos están viviendo como dentro de una nube, engañados y no saben que Dios está hablando, que Dios nos está llamando, que Dios nos está reconviniendo, nos está diciendo: es tiempo de volvernos. Y es lo que Daniel está diciendo, y es la respuesta para estos tiempos. Estamos bajo un espíritu de confusión, donde ignoramos la justicia de Dios, donde ignoramos, óyeme bien, el proceder de Dios, y donde ignoramos que dependemos de la misericordia de Dios, y solo si nos humillamos, y solo si buscamos de Dios, nosotros podemos salir de esto. Esta semana fuimos sorprendidos con una noticia, Israel, o con dos noticias. La semana pasada se ha venido hablando de cómo Israel ha venido solucionando y superando el problema de la pandemia y cómo Dios lo ha venido sacando. Es un país que se ha organizado, un país que tiene el favor de Dios y ha salido, y el problema de la pandemia ha sido superado. Pero de una manera inesperada, un enemigo de mucho tiempo ataca a la nación de Israel, empieza un conflicto de guerra. Es increíble, en medio de esta situación mundial pandémica que hay, una nación en guerra, una nación destruyéndose contra otra, una nación creando un ambiente de guerra, de hostilidad, de venganza, de muerte, de crimen. ¿Qué está pasando? Y volteamos a otro lado. Chile está en una condición parecida y está pasando cosas que nos quedamos totalmente sorprendidas. Dios nos está hablando, Dios nos está llamando. Es tiempo de que reconozcamos nuestra condición espiritual. Es tiempo que reconozcamos que le hemos fallado a Dios, que nos hemos apartado de Él, que hemos ignorado sus mandamientos, la palabra profética, la palabra de revelación, la palabra de exhortación, la hemos dejado de lado. El versículo 8 dice: oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro. Nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. Y nos hemos adaptado y nos hemos acomodado, que no solamente es el pueblo. Aquí está diciendo nuestros gobernantes, nuestros reyes, nuestros príncipes, aún nuestros padres. Hoy los papás perdieron autoridad en sus casas, en sus familias. Hoy los padres han tenido que acomodarse y adaptarse y mirar con una sonrisa de complacencia cómo está evolucionando la sociedad, las generaciones y el mundo. Hoy es tan natural que un hijo se vaya a vivir en unión libre con su novia o viceversa. Hoy es tan natural que las personas de esta cultura, de estos tiempos, consuman drogas. Es tan natural y tan normal. Hoy al mirar televisión, cualquier película es tan natural, tan normal y tan aceptado, una relación homosexual o relaciones bisexuales. Y no hablar del adulterio y la fornicación, que es lo más natural desde hace muchos tiempo atrás. Nos lo han venido introduciendo por los medios, en las películas, el entretenimiento y todo. Hoy cuando vemos películas en la televisión, en la franja infantil, nos la inundaron en nuestro país de telenovelas toda la tarde.
Supuestamente un niño llega de su colegio y hoy prende el televisor o se conecta en su computador o algo y tiene acceso, ya no hay clasificación de lo que él puede ver y todo está servido en bandeja, todo está expuesto. El menú es muy amplio y usted tiene acceso a todo. Y es tan normal y tan natural porque hemos sido confundidos. Hemos sido removidos de nuestros principios, de nuestros fundamentos. Hemos sido confundidos. El versículo 9 dice, de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Y mira lo que está recibiendo Daniel tiene que ver para nosotros. Hay una sola salida, hay una respuesta. No tiene que ver con diálogos, no tiene que ver con consensos, no tiene que ver con arreglos, no tiene que ver con negociaciones, no tiene que ver con nuevos comienzos. Tiene que ver con cada uno de nosotros. Y es entender que solamente Dios nos puede sacar del estado en que nos encontramos. Porque suya es la misericordia y suyo es el perdonar. Pero no puede haber perdón de pecados y no puede haber misericordia de Dios derramada sobre esos pecados si una nación no reconoce su condición y no se arrepiente de ello. Y hoy es un momento especial para que como nación nos detengamos y digamos, esto no tiene que ver con nada de afuera, esto tiene que ver conmigo. Nos hemos vuelto permisivos. Hemos dejado de lado los principios bíblicos, hemos dejado los mandatos de Dios, hemos dejado sus enseñanzas, nos hemos vuelto complacientes. El mundo, la sociedad actual, el modernismo nos ha confundido, nos ha permitido adaptarnos a una nueva cultura, a una nueva sociedad y hemos visto las cosas de una manera tan normal al punto que las hemos aceptado y todo es permitido y todo está bien y todo es aprobado y hoy estamos viendo las consecuencias de esto. Hoy alguien sale del closet, alguien manifiesta su nueva condición, su nueva inclinación sexual y nos volvemos complacientes y lo aprobamos y todo está bien. Porque la palabra de Dios ya no marca directrices para nadie. Hoy es prima y tiene más fuerza lo que la sociedad dice, lo que la sociedad dictamina, lo que la mayoría aprueba, porque estamos en medio de una democracia y es lo que la mayoría aprueba y listo. Las mayorías tienen la razón. Y si la sociedad dice que esto está bien y punto. ¿Ya? Y vamos en un proceso de decadencia. Y vamos en un proceso de permisividad que nos está llevando a un estado en el cual hoy la cuenta de cobro de parte del Señor, o más bien la cuenta de cobro por parte del pecado que hemos vivido, que hemos traído a nuestras vidas y que ha permeado nuestra sociedad y la hemos aceptado, hoy nos está pasando la cuenta de cobro. Hoy se está viendo, óyeme bien, las consecuencias de esto, los juicios del pecado. Ahí está, ahí está. Y dice el Señor, y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Desde la década de los 70 ha venido un proceso de degradación espiritual en la sociedad como nunca antes se había visto. Empezaba en algunos países a alterarse la Constitución y a sacar los principios de enseñanza de la Biblia, de los principios bíblicos, de lo que tenía que ver con Dios, de los colegios, de las escuelas. Las palabras que se exhibían de la Biblia en los juzgados, en las cortes supremas y todos, ha sido sacada en aras de una sociedad más libre, de un pensamiento más libre, de un libertinaje. Y poco a poco nuestro estado espiritual se ha ido degradando al punto que hoy hablar de Dios para muchos o para muchas de esta nueva generación es ridículo. Es una manera anticuada, es una manera degradada de ver la vida. Y algunos dirán el respeto, pero las cosas no son así. Y mire lo que el Espíritu le revela a Daniel. Todo Israel traspasó
la ley, apartándose para no obedecer tu voz, por la cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él hemos pecado. En otras palabras, Dios ya lo había advertido, desde Moisés le había advertido. Hoy no predicamos mucho el Antiguo Testamento y toda la palabra de Dios está vigente. Todo el consejo de Dios se encuentra desde Génesis hasta Apocalipsis. Y hoy en el Antiguo Testamento estamos buscando palabra acomodada para el pensamiento, para la filosofía de una sociedad moderna, de una sociedad avanzada, una sociedad progresista, inclusiva, donde todos cabemos, donde todo pecado es permitido, donde toda condición social o de pensamiento o de cultura cabe. Y por eso hoy todo es aprobado. Y para muchos, desde que no se meta conmigo, desde que no haga daño a otros, sino que entonces que cada uno viva de acuerdo a como quiera, como le parezca. Pero aquí Daniel, por medio del Espíritu, está reconociendo una gran verdad. Todo Israel hemos pecado. Y hoy para nosotros toda Colombia hemos pecado, desde el más pequeño hasta el más grande de todos. Desde el más ignorante, desde el más indocto, desde el menos preparado, el menos estudiado, hasta el más estudiado. Desde la persona más humilde, más pobre, más olvidada, hasta el más ilustre. Todos hemos pecado. Y como lo decía en un comienzo, aún la misma iglesia, aún los mismos siervos han dejado de lado, óyeme bien, sus responsabilidades de acuerdo a como la palabra de Dios lo dice. En ninguna parte Dios habla a los ministros que se acomoden a una cultura, a una sociedad, de acuerdo a los principios y valores. Dios dejó establecidos los principios y los valores, y nosotros como pastores, como líderes espirituales, como ministros de la palabra, tenemos que dar la palabra como Dios la ha expuesto y como Dios nos la ha entregado. No estamos puestos ni para quitarle, ni para agregarle una sola palabra, ni una tilde, ni una coma a la misma palabra de Dios. Estamos viviendo tiempos tan difíciles, de tanta modernidad, de tantos cambios y transformación, que aún cada vez que se hacen revisiones de la Biblia, se le están quitando versículos que confrontan la verdad. Y al paso que vamos a tener una Biblia totalmente acomodada a la sociedad actual. Y de eso se trata la palabra, de eso se trata los principios de la Biblia, que la sociedad no se salga de los parámetros que el mismo Dios ha establecido, sino que al contrario, la sociedad, el pueblo permanezca dentro de los principios del reino de Dios. Y para eso ha sido dejada la palabra. Y el Señor Jesucristo lo puso en estos términos: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Vendrán tiempos, vendrán culturas, vendrán filosofías, pensamientos, vendrán cambios en una sociedad. El corazón del hombre mutará, se transformará, se adaptará, pero la palabra de Dios no hará esto. La palabra de Dios siempre estará como un faro puesto en un mismo lugar, trayendo luz, trayendo claridad, trayendo guianza y dirección para un pueblo que en momentos de oscuridad, que en momentos de tormenta, que en momentos de corrientes contrarias se quiera desviar, ahí estará la palabra como un faro puesto para que haya una guía, para que haya un patrón de vida. Y como siervos de Dios estamos llamados a mantener esa palabra. Pero la verdad es que las cosas no han sido así. El versículo 12 dice así: Él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Y es lo que está pasando. No hemos terminado de superar una situación tan grave como es la pandemia, y mire lo que se nos vino. Mire lo que se nos vino. Y así está pasando en diferentes naciones, en diferentes partes del mundo.
No acaba de pasar un evento cuando ya llega otro. Esta semana tuvimos que enterarnos de una joven en el sur de nuestro país que en medio de estas situaciones y estas alteraciones del orden público fue detenida, óyeme bien, de una manera arbitraria y fue violada, y esto la obligó a ella a suicidarse. Hablamos de desaparecidos, hablamos de muertes, hablamos de una cantidad de condiciones la semana pasada y ya se nos olvidó. O sea, va todo tan rápido, los sucesos son tan fuertes que la semana pasada una pareja de campesinos que venían en una ambulancia hacia la capital por ser detenidos en medio de los bloqueos, perdieron su hijo. No recibió la atención médica. Y esas son las cosas que los medios nos han venido mostrando y que tenemos acceso a eso. ¿Cuántos más han pasado? ¿Cuántas injusticias más se han cometido? Que para muchos puede ser algo irrelevante, no es importante, es más importante las cifras estadísticas de esto, o es más importante los puntos de negociación, o lo que está pasando en las grandes ciudades o algo. Pero hay una cantidad de situaciones que están sucediendo y están aconteciendo, que ya nos hemos acostumbrado y adaptado tanto que no tienen relevancia para lo que estamos hablando o para lo que estamos viendo en estos tiempos. Y conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos, óigame bien, implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Y aquí es donde entramos como iglesia. Hoy es tiempo de detenernos y decir, Señor, de verdad, perdónanos, Señor. De verdad, levanta el juicio sobre nuestra nación. De verdad, Señor, revélanos y haznos entender tu verdad, Señor, para poder convertirnos de nuestras maldades y entender lo que tú quieres para nosotros. Y aquí como iglesia, y aquí hablo a todas las personas, hoy es tiempo de arrodillarnos y, Señor, decir perdónanos. Perdona nuestra nación, perdona mi pecado, perdona el pecado de mi familia, perdona el pecado de mi ciudad, Señor, perdona el pecado de mis gobernantes, de mis dirigentes, Señor. Hoy no se trata de quién es o qué fue o qué está pasando. Hoy se trata de nosotros. Hoy es un problema y hoy el Señor nos está dando es algo que tiene que ver con cada uno de nosotros, con nuestra condición espiritual, con nuestro comportamiento y con nuestra conducta. Pues hemos ignorado los mandamientos, los preceptos, las enseñanzas de Dios. Hemos dejado de lado, nos hemos burlado y hemos desechado la palabra que ha venido a través de los profetas, de los siervos de Dios a nuestras vidas. Hemos ignorado tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Jehová puso un velo en nosotros. El mismo pecado va creando una nube espesa donde cada vez nos perdemos más y más en la oscuridad. Hace unas décadas era un escándalo fumar, tomar. Al principio del siglo XIX fue un delito perseguido por las autoridades. Después se fue aceptando, se fue aprobando. Y hoy alguien ve el fumar o el tomarse un trago como un pecado. No, es normal, es algo natural, es algo social, es algo aceptado, permitido. Pero de ahí entramos luego a las drogas, de ahí entramos luego al adulterio, a la fornicación. Y mire ya hoy dónde vamos. ¿Por qué? Porque es que eso trae el pecado, es un velo. Es una confusión que hay en nosotros y es el adaptarnos a caminar en la oscuridad. Es acomodarnos a vivir en las tinieblas. Y eso es lo que ha pasado con nosotros. Y eso es lo que ha pasado. Y la degradación de la sociedad, de las nuevas generaciones, es cada día más compleja y más complicada hasta el punto que lleguemos a una condición demasiado degradante. No sé qué más siga. El aborto ya soy tan natural. Las relaciones extramatrimoniales son tan naturales. Las relaciones entre personas o jóvenes solteros es tan normal. Hoy que se vaya un muchacho con su novia y se vuelvan amantes y vivan en pareja, ¿es un escándalo? No, es permitido, es normal, es natural.
Y en ese proceso de acomodarnos, de adaptarnos, de aceptación, cada día vamos cayendo en un hueco más profundo. Y Dios está hablando en estos tiempos. Dios nos ha llevado a una condición donde nos está diciendo, deténganse. No pueden seguir así. No es este el plan que yo tenía. Y hoy esto es una palabra de exhortación para toda nuestra nación, pero también para el pueblo de Dios. Porque el pueblo de Dios también ha sido negligente en esta situación y ha convivido y lo ha permitido y está aceptando todo. El pecado ha permeado la iglesia. El pecado ha sido abrazado por la iglesia. El pecado ha entrado a la iglesia. Y hoy tenemos una iglesia complaciente. Una iglesia que aún, podríamos decirlo sin error de equivocarnos, participa en el pecado. Acepta el pecado. Ahora en el versículo 15, el Espíritu Santo empieza a mostrarle un camino, una senda diferente a Daniel. Y oiga lo que ora Daniel en ese momento. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado y hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en alrededor nuestro. Amén y amén. Y me gusta porque ahora Daniel ya es tocado, ya está siendo sensible a una condición del pueblo, una condición espiritual, y empieza a hacer algo que nosotros tenemos que empezar a reconocer. A primero, que tenemos un Dios justo. En segundo lugar, que tenemos un Dios poderoso, poderoso para perdonar los pecados. Y tercero, que tiene el poder también para sacarnos de esta condición. Y es eso lo que tenemos que empezar hoy. Usted tiene que reconocer que Dios es un Dios justo. Ahora, que la justicia de Dios dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y la misma justicia de Dios dictamina que la paga del pecado es muerte. Pero la misericordia de Dios nos muestra otra cara también, que dice: más la dádiva, el regalo de Dios es misericordia, es paz, es perdón de pecado. Amén. Entonces, hoy es tiempo de volcarnos, de voltearnos hacia Dios, teniendo la seguridad y teniendo la esperanza de que si nos arrepentimos, que si confesamos nuestros pecados con un corazón de arrepentimiento, con un corazón ansioso de misericordia, entonces la justicia de Dios es cambiada por el amor de Dios. La justicia de Dios es cambiada por la gracia de Dios. Entonces el perdón, la libertad, la restauración, la restitución vendrá sobre nuestra nación. Y entonces todo será puesto en una nueva condición. Hoy Dios nos está llevando y nos está mostrando que hay una salida en medio de esta situación. Y esa es el arrepentirnos de nuestro pecado, el reconocer que nos hemos olvidado, que nos hemos apartado de Dios, que hemos dejado sus caminos, que nos hemos burlado de sus enseñanzas y que hemos adoptado un pensamiento moderno, actual, y que lo hemos abrazado, a sabiendas de que es pecado, a sabiendas de que no es aprobado por Dios, lo hemos abrazado. Y que estamos muy cómodos y que estamos muy felices. Estamos buscando nuestro bienestar. Hoy, desafortunadamente, desde los púlpitos se predica un evangelio que no tiene que ver nada con el evangelio del reino de Dios, que no tiene nada que ver con el evangelio de la salvación. Hoy se está hablando y se está predicando un evangelio acomodado a lo que el pueblo quiere escuchar. Hoy los predicadores que se están levantando no son predicadores con un llamado sublime o divino. Son predicadores que han sido formados y editados de acuerdo, dígame bien, al pensamiento y la necesidad de un pueblo. Hoy el predicador predica y se para en un púlpito y da un mensaje acomodado a la necesidad emocional, sentimental de un pueblo. Así que si el pueblo quiere oír de prosperidad, hablemos de prosperidad. Si el pueblo quiere recibir un mensaje psicológico o sociológico o algo, entreguémoselo.
Hablamos más del comportamiento y eso. Y hoy el centro de la predicación en un púlpito no es Cristo y no es el reino de Dios se ha acercado y nada tiene que ver con el pecado. Hoy el centro de la predicación es el hombre, su bienestar, sus deseos, sus anhelos, sus proyectos de vida, sus emprendimientos. Hoy todo tiene que ver con el bienestar del hombre. Hoy se predica para el hombre y del hombre. Hoy se predica para condicionar, óigame bien, y preparar al hombre en un estado emocional tal que él salga empoderado y capacitado para enfrentar los retos de una nueva semana. Y Dios nos está llamando y Dios nos está exhortando a que tenemos que volvernos a su camino. El centro de la predicación tiene que ser Jesucristo y el centro de la predicación es el Evangelio de la salvación, basado en el arrepentimiento y en el perdón de pecados. Una vida llena en el Espíritu, encaminada hacia la santidad y hacia la santificación. Un proceso continuo de limpieza y de purificación para prepararnos para irnos al reino de los cielos. Óyeme bien, viviendo conforme a como Dios nos ha puesto en medio de esta tierra, para ser luz del mundo y sal sobre la tierra, para que la gente vea en nosotros la presencia de Jesús, la grandeza y la riqueza de una vida nueva y abundante dada por el Espíritu de Dios. Es eso lo que necesitamos volvernos y poner el pecado en la condición que debe estar. Es tiempo de llamar las cosas como son. Al pecado se le debe considerar como es pecado. Y el pecado es un cáncer que corroe, que destruye el cuerpo espiritual de cada uno de nosotros. Hoy es tiempo de volvernos a los caminos de Dios. Hoy es tiempo de buscarle de todo corazón. Dice, y tu pueblo son el oprobio de todos los de alrededor nuestro. Si vieron cómo en Colombia hoy hablaron contra toda la situación, el gobierno de los Estados Unidos, países de Europa, aún la misma Argentina, aún la misma Venezuela se pronunció ante todas las situaciones sociales que están pasando. Algunos se rieron, algunos señalaron, algunos juzgaron, otros criticaron, algunos amenazaron. Si no se endereza esto, si no se acomoda, otros denunciaron ante estamentos gubernamentales extranjeros. ¿Cómo es posible? O sea, no se puede entender cómo es posible que en medio de toda esta situación esté pasando lo que esté pasando en nuestra nación. Y somos el oprobio, somos el chiste, la risa, el foco de crítica, el punto a señalar. Somos el lunar negro en nuestro continente. Somos la oveja negra. Hemos llegado a ese estado. Y el versículo 17 dice así, ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y tus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario, asolado por andar, o por amor del Señor, perdón. Entonces, hoy tenemos que humillarnos. Y quiero terminar con eso. Usted tiene que ser quebrantado. Usted tiene que quebrantarse delante de la presencia de Dios. Usted tiene que humillarse delante de la presencia de Dios, pedir perdón y tener un nuevo comienzo. Porque Dios es un Dios justo, un Dios de amor, un Dios de misericordia. Y aunque Él se duele del pecado, por las consecuencias y por la condición del hombre en estos tiempos, también se duele de ver el estado de derrotero que traemos. Es tiempo de volvernos a Dios. Amado Señor, te damos gracias por la palabra que hoy nos has entregado, por la revelación que has traído, Señor. Y gracias, Señor, porque hoy podemos entender que eso no tiene nada que ver con partidos políticos, ni con la constitución de nuestra nación, ni con el partido de gobierno. Y hoy, Señor, tenemos que tener el valor de reconocer, Señor, de que no es nada externo lo que está llevando a nuestra nación a esta condición. Es algo del corazón, es algo de nuestro espíritu. Es la condición de cada uno de nosotros, como estamos delante de ti. Reconocemos que te hemos ignorado. Reconocemos que hemos dejado de lado tus enseñanzas, tus preceptos, tus ordenanzas. Te reconocemos que hemos cerrado nuestros oídos a la predicación de la palabra, hemos ignorado la palabra profética, hemos ignorado el consejo tuyo dado a través de la Biblia, a través de la predicación del Evangelio, hemos tergiversado el orden de las cosas.
Hoy, Señor, queremos escuchar una palabra acomodada, amarrada a nuestra condición social, de pensamiento. Y, Señor, nos hemos olvidado de ti. Y de verdad nos arrepentimos y pedimos perdón primeramente por cada uno de nosotros. Y pedimos perdón por nuestra nación, por nuestros gobernantes, por nuestros dirigentes. Pedimos perdón por la negligencia que hemos tenido a nivel de nuestra familia, al interior de nuestra familia. Hemos dejado de lado la oración, de buscarte de todo corazón. Hemos adaptado, hemos acomodado los principios bíblicos a una sociedad moderna, a una sociedad permisiva, a una sociedad que para muchos es de avanzada, pero en realidad es una sociedad degradada, una sociedad que ha caído muy bajo. Y hoy clamamos a tu misericordia para que ese velo sea quitado. Hoy clamamos a tu misericordia para que tu brazo se extienda y seamos rescatados de las condiciones en las que nos encontramos. Señor, queremos volver y necesitamos volver a esas sendas antiguas, a esas sendas que para algunos es anticuada, es retrógrada, Señor. Pero hoy reconocemos que cuando hacemos las cosas como tú lo mandas, como tú lo has expuesto y nos lo has enseñado, ganamos, salimos bendecidos. Señor, permite que en nuestras iglesias, desde el púlpito, se predique palabra de vida, palabra de verdad. Que ya no sea el hombre, el bienestar del hombre, la condición del hombre, el centro de la predicación, Señor, sino que seas tú, amado Jesús. Que el evangelio del reino, que el evangelio de la salvación sea predicando y tomando el primer lugar, las primeras planas, Señor, de esas prédicas que se tienen que dar, de esas enseñanzas que se tienen que presentar día tras día. Señor, que ya no se predique más un evangelio amarrado, acomodado. Señor, que se predique el evangelio de vida, de verdad, de libertad. Y no de la libertad para vivir como yo quiero, de la libertad para vivir apartado del pecado, libre del yugo del pecado y ser la clase de persona. Tu venida está cerca y por eso es la preocupación, por eso es el llamado continuo tuyo y permanente hacia una sociedad perdida, hacia una iglesia debilitada, Señor. Ayúdanos a permanecer. Ayúdanos, Señor, a ser esa luz del mundo y esa sal de la tierra, para que muchos sean salvos a través de la predicación y del testimonio de vida que podamos llevar en medio de una sociedad convulsionada, en medio de una sociedad que está siendo dominada por el pecado y por la condición de un hombre y de un alma perversa. En el nombre de Jesús hemos orado y puesto nuestras vidas y nuestra nación en tus manos, esperando y confiando que tú nos darás la victoria. Amén y amén.